Siempre es muy grato regresar a mi primera alma mater. He oído otras, pero siempre esta es la más importante, la más fundacional. Estaba diciendo además aquí con Tomás que cuando yo estudiaba en esta casa y fui miembro de la facultad, no, ¿cuántos años? Pilar era la decana, que claro, no ya tenemos tantos años. Quería agradecer la paciencia, que no sé si en términos de virtud teológica es heroica, yo diría que sí, de José Luis por los infinitos cambios de fechas, de dimes y diretes, porque uno ha sido un viaje un poco complicado, y agradecerle también la invitación para participar de este encuentro y su permiso paso a ver. No hay nada más español que una oposición. En 1511, esta diligencia tan española tuvo lugar para proveer la única cátedra de hebreo que existía en Europa desde la Edad Media, la de Salamanca. Hay que ser cuidadoso. Que fuera la única de las cátedras medievales que tuvieron alguna vida efectiva resultas del canon del Concilio de Viena de Delfinado de 1311, que urgió a los reyes cristianos a proveer cátedras de hebreo, arameo y árabe en las primeras alma matres europeas, Padua, Oxford, París, Coimbra y Salamanca, no significa que a los únicos efectos que cuentan en el trabajo universitario, la producción intelectual, la cátedra de Salamanca fuera poco más que una covachuela que acogió un listado de nombres sin brillo, al menos en el último siglo de la Edad Media, que es el único del que pervive constancia documental de la existencia de esta cátedra. Y así fue esto hasta 1515. En ese año, diversos oponentes concursaron a la cátedra salmantina. En los 3 años anteriores, por lo menos, diversas figuras huilizas en la intrahistoria de los pasillos universitarios circularon por la misma cátedra, en general con resultado disparejo y, por lo que podemos concluir, mediocre. Señalaré a 2 de los contendientes en 1511, ambos futuros complutenses, yo mismo, lo que quizá explique mucho de la situación de los estudios de filología bíblica en la Castilla de la primera mitad del siglo XVI. A ver, estos contendientes fueron Alfonso de Zamora, en el que centraré mi exposición de hoy, y Hernán Núñez de Guzmán, el Pinciano, como él mismo se quiso llamar, latinizando su gentilicio. Ninguno de los dos es un desconocido para las estudiosas y los estudiosos de la historia cultural, intelectual y social de la Castilla efervescente que cubre el periodo de las regencias de Cisneros y de Fernando de Aragón, la Revolución Comunera, de la que tanto Zamora como Núñez de Guzmán fueron partidarios instalados en Alcalá, vehementes, radicales y de primera hora, y la posterior Castilla imperial e imperialista de Carlos V, misma que no parece que despertara un exceso de entusiasmo en ninguno de nuestros dos personajes. Hay que decir desde un primer momento que Pedro Martín Baños ha sido quien más recientemente ha tratado por extenso el episodio de esta oposición en su monumental y espléndida biografía de Nebrija, que estuvo implicado como miembro del tribunal en esta misma diligencia. Las páginas concretas del trabajo en el que desarrolla su análisis, comparto a pie de la letra, realmente son las que tienen en la mano. Nadie mejor que Pedro, seguramente, para tratar asuntos nebrisenses con tanta profundidad como objetividad. Me atengo, por tanto, a su análisis del episodio. En muchos aspectos, como veremos, triste episodio de prevaricación universitaria y quizá precisamente por eso banal. Como veremos, el retrato que surge de las actuaciones de Nebrija en este episodio concreto no es precisamente demasiado halagador para la ética profesional del sabio andaluz. Casi con total seguridad, para 1511, tanto Zamora como Núñez de Guzmán eran ambos cisnerianos. Con esto quiero decir que formarían parte, quizá de forma discontinua, del círculo de biblistas que acompañó el germen y el desarrollo de uno de los 3 grandes proyectos intelectuales promovidos y financiados por el cardenal Cisneros, a saber, la Biblia Políglota Complutense o de Alcalá, la misma universidad, que tenemos muchos representantes felizmente acá, a orillas de Henares, y la fallida, en última instancia, empresa de la edición crítica de un Aristóteles Lares. Ambos, Zamora y Núñez de Guzmán, llevaban una vida poco sedentaria, entre mecenas individuales e institucionales de diverso tipo, la típica precariedad previa de la titularidad universitaria. En 1511, en Salamanca se convocó una plaza, menor en el organigrama de la universidad, la de hebreo. El rector a la sazón, hoy olvidado, Nebrija y el gran humanista portugués Arias Barbosa, profesor en Salamanca, se concitan a favor del Pinciano. Tal preferencia resulta, a juzgar por un mero concurso de méritos, escandalosa. Alfonso de Zamora merecía ya en 1511 ganar sin dudas ni ambajes. Pero solo gana medias. El claustro salmantino acaba decidiendo dividir la plaza, hacer 2 placitas de una ya más bien precaria y entregar cada trocito de plaza al Pinciano y a Zamora, respectivamente. Sin embargo, el Pinciano tenía muchos méritos,
pero el hebreo, al menos a nivel del converso zamorano, no era uno. Pese a todo, al cabo de un curso académico, ninguno de nuestros contendientes seguirá en Salamanca. Todos se habrán ido a Alcalá. Una llamada de advertencia quizá respecto de los programas de atracción de talentos si estos no van acompañados de voluntad presupuestaria e institucional. Se me puede preguntar con razón, ¿y este episodio, algo chusco, qué tiene que ver con el legado de Alonso de Cartagena o de su padre, Pablo de Santa María, del que yo me confieso grupi total y fan absoluto? En mi opinión, el episodio de la oposición a la cátedra de hebreo en Salamanca en 1511 significa la institucionalización de la práctica del hebreo, por muy paradójico que parezca, como disciplina intelectual, en una España, sensu lato, claro, fundamental y exasperadamente antijudía, y el protagonista de esa institucionalización es el pírrico vencedor de la oposición, es decir, Alfonso X. A mi juicio, un legado central de la labor intelectual de los Santa María / Cartagena fue la atención al texto bíblico en sus lenguas originales, particularmente el hebreo, por Pablo de Santa María. Ese enfoque innovador podría haber sido flor de un día. Si no lo fue en la historia intelectual de España, de nuevo, censulato, fue precisamente por la incansable labor del converso zamorano, cuya trayectoria paso a glosar en los siguientes minutos para intentar formular mi argumento. Al cabo, la oposición de 1511, por muy española que fuera, no fue, y esa es mi tesis, una oposición como cualquier otra. He elegido este cuadro por dos razones, porque no está expuesto en el Prado, está en el Prado en los almacenes, y porque hay una copia casi perfecta al lado de mi pueblo en Teruel. Entenderán que es que me hace en Camín Real, que es un pueblecito de 10 personas y 4 ovejas. ¿No? Ahí tienen un huerchín. Una práctica intelectual no existe en el vacío. Responde a necesidades sociales expresadas en discusiones, síntesis y polémicas, que empezamos a tener hoy aquí, ¿verdad?, que se sustentan y desarrollan por medio de redes de actores públicos, más o menos formales, pero que buscan siempre influir, sino modelar, la opinión común, la común opinión. En este sentido, cualquier práctica intelectual busca fundamentar una fuente de autoridad para luego ejercerla. Cuando una determinada práctica intelectual se normaliza, se convierte en una disciplina académica para la que surge un canon de textos que la informan, la explican y la fundamentan, un cuerpo de pedagogos que la enseñan, grupos de estudiantes que quieren aprenderla, libros de texto que recogen los sabores también, pero sobre todo los saberes necesarios para instruirse y ser instruido en ella, es decir, el canon de la disciplina. En paralelo, surgen libros de discusión que marcan los límites en que se finca la heterodoxia y la ortodoxia de la disciplina, que ha de ser, si se quiere que sea efectivo, un proceso de dialéctica continua. Y finalmente, unas instituciones con vocación de perdurabilidad que recogen en un locus, tanto simbólico como edilicio, por ejemplo, la Universidad de Alcalá, todo este entramado de vínculos intelectuales. Voy a pasar para intentar llegar al tiempo, eso. Siento por Vives, pero bueno, como está José Luis, pues ya es una parte de Vives. Al resultado de estos procesos de formalización es a lo que se denomina institucionalización, un proceso por el cual la producción de nuevo conocimiento se integra en las estructuras previas de conocimiento de tal forma que las modifica en profundidad y de forma irreversible. Esa institucionalización tiene al menos un doble componente. Crea un canon de autoridades textuales distinto a los existentes previamente y un corpus de investigación que es el resultado de la hermenéutica de ese corpus. La creación de la Cátedra de Hebreo en Alcalá en 1512, la universidad empieza a funcionar antes, la cátedra empieza a funcionar en octubre, el día de San Lucas, claro, supone el primer intento exitoso de institucionalización de los estudios de esta lengua en el entorno universitario ibérico del que tengamos noticia. Les hago notar lo de exitoso, no os olvidar un momento de Salamanca, perdón, de los Salamanca. Salamanca, que había tenido de iure una cátedra de hebreo desde la Baja Edad Media, presa de una sucesión de nombres sin brillo durante todo el primer tercio del siglo XVI, y esto no lo diga yo, lo dijo hace más de 40 años Carlos Carrete Parrondo en su lección inaugural en la Pontificia de Salamanca, porque tampoco es ninguna novedad, no empezará a constituirse en centro irradiador de saber hebraístico hasta la década de 1530, cuando a su cátedra de hebreo llegue precisamente alguien del entorno complutense, el converso o hijo de conversos Pablo Núñez Cornell. Coimbra, aunque en buena parte aún está por estudiar en profundidad, como pasa tantas veces en Portugal, no parece alcanzar un especial realce en estas primeras décadas del siglo XVI, a pesar de que la actividad hebraística en Portugal es innegable y, dicho sea de paso, de notable calidad. Valladolid, Valencia, Sevilla, en los que se encuentran a lo largo de la misma época referencias a actividad hebraística, no son sedes de una actividad constante que permita hablar en términos de una escuela organizada con coherencia y vocación de continuidad. Si por institucionalización entendemos la creación de un espacio de enseñanza y aprendizaje reglados,
con libros de texto fijados, currículum diseñado al efecto para cuya docencia se proveen los materiales necesarios de actividad académica e intelectual que pueda servir para aquilatar el cultivo de una disciplina. Entonces, solo Alcalá, en la primera mitad del siglo XVI, en el entorno de la península ibérica, responde cabalmente a estos requisitos respecto de la nueva disciplina humanística, del estudio del hebreo y del nuevo corpus de textos que se van conformando como el canon de la disciplina. Una cosa importante que no he puesto aquí, pues el otro día tuve una pequeña polémica con un colega de Lovaina, de Loiza, la primacía de Alcalá no es solo antibérica, es europea. Es la primera cátedra de hebreo en toda Europa. Digamos que funciona de verdad, ¿no? Bastante tiempo antes que la de Lovaina, por ejemplo. Que también, por cierto, la llevó un converso seguramente hispano. Esa es otra historia. Esta primera generación de hebraístas está más o menos marcada por una genealogía conversa y, por tanto, por la sospecha de ciertos sectores sociales, que han tenido muchas pruebas y más que tendremos, de un judaísmo más subsistente que enterrado. Siendo el antijudaísmo un componente estructural de la autoimagen del occidente moderno, lo que en otras partes de Europa no pasó de antijudaísmo teórico y teológico, por un ejemplo Lutero, en el mundo ibérico global, europeo y ultramarino fue una verdadera obsesión antijudía que se convirtió en la razón de ser y aún del modus vivendi del aparato represor de las inquisiciones española y portuguesa. Con este telón de fondo, a menudo preocupante, es que se desarrolló la actividad de los hebraístas de África. Los estudios hebraicos en la península ibérica se desarrollaron en el marco de una aparente paradoja. El recurso a las fuentes originales está en la espina dorsal de la actividad exegética del cristianismo, desde época tardoantigua y de la Iglesia católica, católica romana. No había nada de particular en recurrir a las mismas y en incitar a su estudio. Pero a la vez, los textos hebreos y el idioma en que estaban escritos, o idiomas, incluyendo el arameo, eran elementos identitarios del pueblo judío, marcadores étnicos que en la península ibérica inquisitorial eran tenidos como indicios de culpabilidad en muchísimos sentidos. Poseer libros en hebraico, recordar que se habían tenido o que algún pariente o conocido los había tenido, eran elementos para construir una acusación. Ciertos hebraístas de linaje converso, como el primer catedrático de hebreo en Alcalá, nuestro amigo Alfonso de Zamora, se cuidarán mucho de dejar registro escrito de que se sirven de sus obras en hebreo con el permiso explícito de la autoridad, en este caso el cardenal Cisneros, un munífico patrón, y a su requerimiento a fin de dar cumplida cuenta de sus obligaciones docentes. Puede decirse, sin temor a equivocarnos, que el choque con las restricciones inquisitoriales será constante. Esto no quiere decir que exista una razón inquisitorial constante, sin embargo. Al menos en lo que tiene que ver con qué se puede o se debe leer de esta erudición hebraica puesta al servicio del cristianismo. La paradoja se evidencia por las propias cúpulas inquisitoriales en los años que aquí nos interesan. Al menos 4 de los inquisidores generales entre 1483 y 1594 fueron decididos patrones y protectores del humanismo en general y del bíblico y políglota y hebraísta en particular. Francisco Jiménez de Cisneros, Adriano de Utrecht, Alonso Manrique de Lara y García de Loaiza. García de Loaiza, ya al final. Sí, bueno, la segunda mitad ya del sí, por cierto. El caso de Manrique de Lara puede resultar ilustrativo. Su actuación para detener la ofensiva antierasmiana del segundo tercio del siglo XVI en Castilla es bien conocida. Presidente ex oficio de la Junta que en Valladolid en 1527 debía sopesar la ortodoxia de las enseñanzas del amo, cuando comprendió que pintaban bastos para los intereses del holandés, ¿verdad? O del neerlandés, del flamenco, en las escuelas y universidades de los reinos de Castilla y Aragón, simplemente levantó la sesión, sin herilla, ¿no? Silencio administrativo, en función de su autoridad de presidente de la Junta y de inquisidor general. Ni que decir tiene que en esta ocasión es conocido en España, él era sí mismo, ganó una batalla, pero desde luego no la guerra. Bien, sigo. También lo puedo saltar. Este manuscrito que tiene en la pantalla, el manuscrito 6, hoy en la Universidad de Salamanca, fue un encargo del primer gran patrón del converso Zamora, el cardenal Cisneros, en 1516, un año antes de la muerte del cardenal, bien conocido para muchos de ustedes. Este manuscrito es en sí mismo un proyecto temprano de materialización de la ideología del hebraísmo cristiano, según se formuló en la Universidad Complutense o de Alcalá. Esto de mis directos no me quiero meter. En consonancia con el proyecto de República Cristiana, anclada en las fuentes bíblicas más fidedignas que había propugnado Cisneros. El manuscrito consiste en la compilación de 4 tratados y diccionarios clásicos judíos medievales que están en la base de la disciplina de la gramática hebrea, según se estudiaba en círculos rabínicos. El manuscrito supone un proyecto unitario. Codicológicamente sería una miscelánea coherente. De tal forma que Zamora lo titula específicamente en hebreo Kiryat Arba, es decir, la ciudad de los 4, evocando Josué 21:11, haciendo patente que este manuscrito se concibe como una especie de síntesis de todo lo que se ha de saber sobre gramática hebrea con fines pedagógicos.
No nos quedan dudas, aunque no tenemos pruebas, pero bueno, de que este fue un manuscrito utilizado como herramienta didáctica por Zamora en Alcalá. Incluso nos parece, y esto ya lo presenté hace algún tiempo en la Renaissance Society of America en Chicago en 2019, un año antes de que nos cayera encima el cielo a todos, ¿verdad?, que puede considerarse una especie de séptimo volumen de la Políglota Complutense, como bien saben. Políglota de Alcalá tiene 6 volúmenes, en que por orden del cardenal Cisneros y con destino a su biblioteca pública de Alcalá, se copiaran los textos hebreos que habían servido para trabajar el volumen sexto de la Biblia, que recoge epítomes gramaticales y vocabularios principalmente hebreos en ambos. Pero son autoritates rabínicas puestas al servicio del cristianismo y de la Iglesia, de alguna manera domesticadas, es decir, traídas a la casa común que forma el cuerpo místico de la Iglesia. Los conversos apoyan y sostienen esta nueva república tanto con su genealogía, que se ha evocado aquí, que enlaza con el pueblo elegido y es sinónimo de nobleza, de Cartagena, ¿verdad?, y de Santa María, como con la letra del Espíritu, de la que ellos son testigos privilegiados, ¿no?, que era muy posible. Esta segunda adscripción es la que más directamente nos interesa aquí en términos de cómo se formó en Alcalá una identidad que conjugara conversión y autoridad bíblica internadas en la letra de los textos del canon judío y en el cuerpo y el linaje del converso profesor. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, ya van a ver. Siendo el mismo, hay otro Alfonso de Zamora, que al parecer la Inquisición nunca conoció, afortunadamente para él, y que se ha conservado para la posteridad en las páginas de un cartapacio, quizá el documento más importante para escribir la historia del hebraísmo cristiano en el 500 ibérico, el manuscrito oriental 645 de la Biblioteca de la Universidad de Leiden. Mi hipótesis, bueno, puedo morir en la colina defendiendo, es que llegó como un regalo de Benito Montano a Belenguius. Muy probable que fuera así. En ese cartapacio, registrado de forma elocuente pero discreta en un hebreo difícil de entender para aprendices, poco versados o inquisidores, Zamora enumera en 2 textos una lista preta por ter de argumentos para que los acusados de la Inquisición por judaizar se ganen indemnes. En todo el texto ahí, está traducido del hebreo, por mor de la paciencia del presidente de la sesión, no lo voy a leer para ahorrar tiempo, simplemente llamo su atención sobre lo que pone al final. Si llegase el peligro y la hostilidad de los jueces, todo esto está en hebreo en el origen, sin vocales, que es importante, y nos arrestasen sospechando que no éramos creyentes en la fe de Jesús, entonces responderemos que la mayor prueba de inocencia de los simples es su simpleza, que respecto de los sabios que aportan argumentos de la Escritura para sustentar la fe, ¿por qué se sospecha de ellos?, ¿no? Eso es eso. Porque este es un testimonio excepcional. No es solo un alegato elaborado a guisa de prontuario en contra de las prácticas acusatorias de la Inquisición, algo francamente excepcional y de lo que apenas tenemos noticias, sino que además está en hebreo, hecho este último del que el único caso conocido es precisamente esto que tienen acá. Pero, ¿qué quieren decir estos alegatos? ¿Con qué intención y por qué se escribieron? Aunque sin duda quedan muchos aspectos que determinar en torno a las circunstancias y los propósitos de estos textos, podemos avanzar a efectos de nuestra investigación presente algunos datos y conclusiones, aunque sean preliminares. En primer lugar, el ámbito material en que aparece la mise en page de los textos que se ubican alrededor de este en contra de la Inquisición. Son todos, todo lo que está alrededor. Esto es la respuesta a los inquisidores, que está acá. Todo lo demás es lo que les voy a describir ahora. Todos los demás textos son, sin excepción, borradores y notas de carácter didáctico y pedagógico. En la misma página donde literalmente serpentean las notas contra la Inquisición, se amontonan morfologías verbales, los verbos más usuales del hebreo, ejercicios de redacción en hebreo, destinados a los alumnos. En la página opuesta, y recuerden que los libros se leen en página abierta, encontramos una tabla de equivalencias, si lo ven, bueno, no se ve mucho, en fin, que dice en castellano en letras latinas, arte para saber escribir las figuras de las letras hebreas y para poder escribir las otras lenguas con las dichas letras. Todos los que somos de filología, no griega, hebrea y tal, y árabe alguna vez hemos hecho eso, ¿no?, para que no nos entendiera nadie. Pues eso. Destinadas, entre otras cosas, a la formación lectoescritora de los alumnos. ¿Qué hacen unos textos de tanto riesgo, evidente y obvio, en un entorno aparentemente tan público? Podemos aportar 2 hipótesis. En primer lugar, nos parece evidente el buen ya viejo converso, la época ya tenía pasada, pero tranquilamente de los 65, que sea uno muy viejo de los 65, pero si lo XVI sí, ¿verdad? Se sentía hasta cierto punto seguro de sus propias posiciones. En segundo lugar, el hebreo, en la Universidad de Alcalaína del siglo XVI, era sin duda una barrera casi podemos decir que inexpugnable. Como explicaremos con más detalle inmediatamente después, el uso de las lenguas en manos del polígrafo políglota que era Zamora respondía siempre a acciones meditadas. Por otro lado, la presencia de todos esos textos didácticos alrededor de esta acerba crítica contra la Inquisición, presentada como eficaz alivio de sus artimañas, denota también que Zamora se veía a sí mismo fundamentalmente como un maestro, un transmisor de textos,
y un escultor de las mentes de sus alumnos en lo que a él le competía. Y nos parece que en esa seguridad de su propio valor como profesional de las letras, en este caso escritas de derecha a izquierda, es que radica la posibilidad de este acto de valentía que supone criticar la ominosa institución, la Inquisición, que vertebra la represión estatal en la España moderna a la esclara, pero mediado prudentemente por su principal herramienta profesional, la lengua hebrea, que lo hace a la vez formador y parte de una élite intelectual e institucional. Y puesto que estamos en la Complutense, quisiera yo rendir un mínimo homenaje a un gran amigo y un maestro, porque lo fue, cuando yo estudiaba la licenciatura, Carlos Alonso Fontela, que fue el primero que dio noticia de este texto hace muchísimos años. Y que realmente es uno de los grandes especialistas en la figura de Zamora. Volviendo al hilo de mi argumento principal, este despliegue de su figura pública de Zamora como orgulloso portador y recreador de un patrimonio inmarcesible, ciudadano de una república cristiana de las letras hebreas, lo encontramos en otra breve suscripción manuscrita, en este caso en un impreso, lo que tiene en la punta. Hoy, por supuesto, en la benemérita Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de los Caminos. Con el análisis en términos de postura y política y de capital simbólico de ese breve texto, acabo, de verdad, esta ponencia. Esto no pasa muy bien. Al final de un minucioso trabajo de reescritura encargado por la propia universidad de un texto básico de la exégesis judía del Renacimiento, los comentarios a los profetas menores de Isaac Abravanel, el mismo exiliado sefarad, ¿verdad? Zamora cree oportuno citar las circunstancias que lo atosigaban en su labor de docente e investigador. Las fechas son casi las mismas de los textos que hasta aquí hemos discutido, los textos contra la Inquisición, la década de 1530, en la que a Zamora parecen crecerle las angustias y los litigios. Y dice de nuevo en hebreo, es el texto en hebreo que tenéis. Así abrevia sus arrogancias con dulces palabras, y cito: el sacerdote predicador y el predicador gordo, que va vestido de negro. No me preguntes si era dominico, no me competencia. Los señores de la iglesia, los vicarios del arzobispo de Toledo, el primero Jiménez, el segundo, Alonso, el texto dice Fonseca, evidentemente es el arzobispo Alfonso de Fonseca. Y los inquisidores, los jueces y todos los mencionados habían pillado cada uno para sí. Ellos fueron que rondaron mis necesidades y hay muchos como estos. Esta suscripción deja aún más sumido en la sorpresa al lector inadvertido. Zamora refiere que la estructura de poder eclesiástico, en este caso, in situ es sobre todo un mecanismo de venalidad y corrupción, y lo que resulta más sorprendente desde los tiempos mismos del fundador, Jiménez de Cisneros. El versículo del libro de Números que trae a colación deja poco lugar a dudas. Habían pillado cada uno para sí. Pillado como el pillaje. Es la única vez en todo el corpus que existe de Zamora, ocupa más de 3.000 páginas manuscritas e impresas, que hemos encontrado una crítica, si no al cardenal Cisneros, al menos a su entorno, escrita, eso sí, 13 años después del cardenal. No puede ser radical, pero tampoco tonto. Y 22 después de que Zamora ocupara la primera cátedra de hebreo en el Cairo. Para concluir, algo muy íntimo debía de romperse en el alma del hebraísta converso. Orgulloso ciudadano de una república de las letras, conformada al amparo del ideal de república teológica que había propugnado Cisneros, cuando veía el proyecto intelectual y académico del cardenal reducido, en su opinión, a pastizal de honrados. Y la identidad que logra forjar Zamora a lo largo de las décadas es que radica lo que le otorga un lugar, ciertamente además de privilegio, en su sociedad. Él es, con antonomasia, como se le llamará en actas ya de los años 1545-1550 de Salamanca, el hebreo de Alcalá. Es el hebreo de Alcalá, ¿no? ¿Tienen una duda de hebreo? Vayan al hebreo de Alcalá. La identidad de una persona está muchas veces estructurada por su trabajo, por su profesión y por la estima y el respeto que el desempeño de la misma merece en su mundo. Esta estructura provoca el orgullo que es definitorio de un sentimiento de identidad exitoso. Creemos que en el caso de Zamora esto es evidente. Ese orgullo proviene en su caso no solo de saberse depositario de un legado textual, el del judaísmo castellano de la Baja Edad Media, que prácticamente solo él era capaz de moldear y transmitir para que sirviera a los fines de la República Cristiana. Y precisamente en esa misma República Cristiana, instaurada por Cisneros en Alcalá y promovida desde por lo menos el siglo XV como alternativa a la intolerancia genealógica proto-racial característica del mundo ibérico moderno, es la que permite a Zamora sentirse seguro del itinerario profesional que había tomado en su momento. Alcalá había sido en su inicio una escuela de investigación y estudios avanzados teológicos por expreso desde su fundador. Zamora se sabía poco útil si en la universidad llegaba a primar el cultivo del derecho como disciplina, pero aliado indispensable de los teólogos en esa ínsula privilegiada del pensamiento especulativo cristiano que el cardenal quiso hacer de su colegio mayor prisionero. En algún momento de la primera mitad de la década, de esta misma década de 1530, así lo deja escrito entre sus notas, hoy en el manuscrito de la idea. Diremos a los visitadores: he vivido con buenos teólogos y no con canonistas. Es decir, glosando al converso zamorano, el mío no es negociado de leguleyos ventajistas, sino de espíritus
finos y sublimes. Ya la última, rápidamente. En la primera mitad del 500, en la villa toledana de Alcalá de Henares, se crea para España la disciplina, de nuevo censurato, la disciplina moderna del hebraísmo cristiano, que cobra forma y legitimidad en el entorno universitario. No se creó en Salamanca en 1511 ni en la venalidad bastante banal de la colusión universitaria de pasillos de dimes y diretes, por mucho que de esa venalidad fuera paladín, por una vez, Nebrija. Quizás sea una lección involuntaria del patriarca ibérico del humanismo que convenga. Olvidemos. Muchas gracias.